Qué bonita es la naturaleza. Hace más de un año me vine a las afueras porque no quería estar en la ciudad, sobre todo porque trabajo online y lo necesito. Ayudo junto con Javi a que otros hombres mejoren su físico y su vida en consecuencia. Y de hecho en menos de 10 días nos vamos a Paraguay. Y te voy a explicar por qué tus hábitos son malos, por qué tus hábitos no te están llevando a donde quieres. Y básicamente porque si controlas los hábitos, puedes controlar los resultados que tienes y la persona en la que te conviertes. Porque la persona que eres y la persona que quieres ser tiene unos hábitos que tú no tienes. Y esa es la razón por la que no estás donde quieres estar. Entonces, me voy a acercar esto aquí y voy a bajar un poquito lo que es el brillo. Entonces, algo que quiero explicarte es un concepto en psicología que es, bueno, el aprendizaje. Y aparte del aprendizaje, pues concretamente el aprendizaje de hábitos y el aprendizaje del condicionamiento operante. Pero no me voy a meter en cosas raras ni extrañas. Los hábitos es el conjunto de conductas repetidas que haces en tu día a día. Y básicamente son conductas que están casi automatizadas, es decir, son aprendizajes que al principio eras muy consciente de ellos y poco a poco eres capaz de realizarlos utilizando cada vez menos recursos cognitivos, es decir, menos tu cabeza, y pues prácticamente están automatizados, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se forman los hábitos? Entonces, los hábitos parten de dos tipos de aprendizajes, pero hoy solo me voy a quedar con uno porque considero que es más fácil que te quedes con la copla, si te lo explico solo con el aprendizaje que voy a mencionarte. Entonces, tenemos tres cosas en esta cadena. Tenemos el estímulo, tenemos la respuesta y tenemos la consecuencia. Vamos por partes. El estímulo es básicamente cualquier indicador de que si tú realizas una respuesta, es decir, si se da una conducta, si tú realizas un comportamiento, vas a tener una consecuencia. Vamos a ponerlo con ejemplo que es como mejor se ve. Entonces, un estímulo puede ser estar en clase. Vamos a poner este ejemplo que es súper fácil. Y vamos a poner que tú hablas en clase con el compañero y vas a tener una consecuencia, que es básicamente el castigo porque te ponen un parte. Entonces, tú vas a aprender que cuando hablas en clase vas a recibir un castigo. Cuando hablas en clase vas a recibir un castigo. Entonces, así es como se forman las conductas, así es como se forman los hábitos, así es como se forma cualquier conducta en nuestro día a día. Todas, absolutamente nuestras conductas tienen un estímulo y tienen una consecuencia. Es posible que ya no la tengan y en muchos casos en los hábitos ya no la tienen, pero como ya son hábitos, pues ya no eres consciente y literalmente lo haces prácticamente de forma automatizada. O porque ya tienes tantos indicadores y tantas señales en tu día a día que te elicitan a hacerlo. Pero no me voy a meter ahora en eso. Entonces, si por el contrario yo hago la misma respuesta, es decir, hablar en clase cuando hay una exposición, lo cual es obvio, voy a estar reforzado porque tengo que exponer un tema importante y voy a estar reforzado por la profesora porque me ha dicho que he hecho muy bien la presentación. Entonces sé que en el contexto en el que hay que hacer exposiciones y yo hablo, ahí sí que tengo un refuerzo. Entonces, ¿por qué esto es la magia? ¿Por qué esto es la clave? Pues esto es la clave por algo muy simple. Y es que si nosotros queremos eliminar o queremos añadir conductas o incluir nuevos hábitos, vamos a utilizar esta cadena. Vamos a utilizar los estímulos y vamos a utilizar las consecuencias. Entonces, algo que quiero que tengas en cuenta es que en las consecuencias hay dos tipos. Tenemos los castigos y tenemos los refuerzos. Castigo es cualquier cosa o estímulo que siga a una respuesta que vaya a disminuir la probabilidad de que se vuelva a repetir. Si yo hablo en clase, me pega una torta a la profesora, es menos probable que vuelva a hablar en clase. Si yo, por el contrario, hago los deberes, mi madre ve que he hecho los deberes y mi madre me da unas chuches que me gustan mucho, va a ser más probable que yo haga esa respuesta, es decir, que yo haga ese comportamiento. Y esta es la maldita clave, porque así puedes controlar no solo tu vida, sino también la de tu entorno, la de tu hijo, la de lo que sea.
no, no manipularle, obviamente, pero sí que hacer y premiar todas las conductas que interesen y le vayan a hacer bien y castigar todas las conductas que no interesen y que le vayan a hacer mal. Entonces, ¿cómo puedes utilizar tú esto para conseguir tu objetivo? Y vamos a poner un objetivo, porque así es como se ve mejor con ejemplos y haciendo cosas. Vamos a poner el objetivo de querer mejorar tu físico y para ello tienes que perder peso, ¿vale? Entonces, si tienes el objetivo de perder peso, vas a tener que eliminar y añadir ciertos hábitos en tu vida o sustituir, que generalmente es lo idóneo. Entonces, probablemente vas a tener que eliminar picar entre horas, vas a tener que eliminar cierta cantidad de comida, vas a tener que hacer ciertas cosas. Y vas a tener que añadir, pues, actividad física, dar pasos, vas a tener que añadir comida más saludable, comida más saciante, lo que sea. Entonces, ¿cómo narices puedes empezar a hacer esto de forma efectiva? Vamos a poner un ejemplo práctico para eliminar una conducta y vamos a poner un ejemplo práctico para añadir conductas. ¿Ok? Entonces, para eliminar, nos tenemos que centrar en el estímulo. Y esto es la clave, ¿vale? Esto es la clave porque si, por ejemplo, tú quieres perder peso y tienes en tu casa galletas, es muy probable que, como es algo muy accesible, no tienes que cocinar y es muy rápido y encima te gusta mucho, que cuando tengas hambre lo más probable es que vayas a por las galletas en vez de ir a por la pechuga de pollo. Es lo que va a pasar. Entonces, lo que haces es eliminas el estímulo, eliminas la señal, eliminas ese contexto. Y esto es súper poderoso, porque si tú, en vez de tener que resistir y combatir a el hecho de, oye, tengo galletas, pero no me las puedo comer porque estoy a dieta y tengo que elegir otra cosa, en vez de tener que hacer todo ese esfuerzo durante día tras día, tras día, tras día, si lo evitas, no tienes que enfrentarte a eso, entonces no tienes esa tentación. Entonces no tienes que estar luchando ni combatiendo ni resistiendo esa tentación, sino que lo único que haces es controlar tu contexto para eliminar esa posibilidad y ese estímulo y esa señal. Por tanto, no compras galletas. Como no compras galletas, no tienes eso en tu casa cuando tienes hambre. Entonces, cuando tienes hambre, tienes otras cosas que son elecciones mucho más saludables. Y obviamente por eso el entorno es tan importante, por eso con quién vives y el grupo de personas y el grupo de cosas y el conjunto de situaciones que tienes en tu día a día es tan importante. Por tanto, tienes que eliminar todas esas conductas, personas y situaciones que no te lleven a tu objetivo, que te alejen. ¿Por qué? Porque te tienten a hacer conductas que obviamente pues van a estar reforzadas porque si tú estás con tus colegas y pues les encanta comer comida basura y cuando estés comiendo con ellos te lo pasas bien, pero si te pides una ensalada te critican, entonces te están castigando. Entonces cuando estás con ellos siempre te pides una hamburguesa porque si no vas a tener la incomodidad de tener que soportar los insultos o lo que sea. Es un ejemplo extremo, pero se está castigando la conducta de comer bien con esos colegas. Por tanto, es mucho menos probable que vuelva a suceder esa conducta de pedirte una ensalada. Entonces, lo que tienes que hacer es eliminar y evitar todas las situaciones que te pongan en peligro y pongan en peligro los hábitos que te van a llevar a lo que quieres. Y para añadir nuevos hábitos, y también para eliminar, una cosa que puedes hacer es sustituir en vez de eliminar. Si por ejemplo con los fumadores lo que se hace es, y bueno, y una de las razones por las que muchos fumadores engordan es porque dejan de hacer algo que les gusta por algo que también les gusta, lo sustituyen y con algo que es incompatible. Tú no puedes fumar y comer a la vez, por tanto, comen mucho y por tanto, como están comiendo mucho, engordan. Pero es verdad que así no fuman. Por tanto, hay que buscar, obviamente, hábitos, hay que buscar conductas que realmente puedan ser incompatibles con fumar, pero que no nos causen otro problema, como puede ser pues, sobrepeso por estar comiendo todo el rato. Entonces, y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, hacer deporte no es compatible con fumar. Es un ejemplo. No quiere decir que vayas a estar todo el día haciendo deporte, pero bueno, es una cosa. Entonces, si vas día a día cambiando los momentos del cigarrillo, que probablemente tengas muchos al principio, primero es hacerlo consciente, hacerte consciente de, oye, cuántas veces fumo al día, en qué momentos fumo al día, y en esos momentos sustituirlo por algo que sea incompatible, vas a tener mucho más fácil dejar de fumar. Pero no me voy a meter ahora en eso. Entonces, ahora si queremos añadir una conducta, lo que vamos a utilizar es la ley de Premack, el principio de Premack. Entonces, básicamente, el principio de Premack lo que postula es que si tú quieres empezar a hacer una conducta
poco probable, como por ejemplo, quiero salir a dar un paseo, porque así gasto más calorías. Y eso no es probable, no es una conducta probable en tu día a día, porque nunca lo haces. En cambio, es mucho más probable que te pongas a ver una serie. Lo que tú haces es asociar la conducta poco probable a la conducta que es mucho más probable. Por tanto, esa conducta que es mucho más probable, si viene precedida por la conducta menos probable, vas a aumentar la conducta menos probable. Es decir, y en otras palabras, he llegado a casa de trabajar y normalmente me pongo a ver una serie. Normalmente mi respuesta es ver una serie y obviamente la consecuencia es un refuerzo porque es placentero, te ríes, te lo pasas bien, etc. Entonces, si ahora lo que haces es que cuando llego a casa, lo que hago es me voy a caminar y nada más termine de caminar, me veo mi serie, que es algo que me gusta, lo que estoy haciendo es aumentar la probabilidad de caminar. Y de esta forma es como empiezas a añadir conductas que te han costado. Esto lo puedes hacer con el gimnasio, esto lo puedes hacer con muchas cosas. Sí que es cierto que no puedes empezar desde arriba. Tienes que empezar desde abajo y con conductas fáciles, conductas pequeñas, pequeños hábitos. Porque los pequeños hábitos van a hacer que la dirección de tu año, en vez de ser hacia abajo, pequeños cambios van a hacer que a largo plazo el cambio sea mucho más grande. Y esta es la maldita clave. Entonces, ¿cómo puedes hacer que una conducta que quieres añadir en tu día, en tu lista de hábitos, algo que quieres hacer de forma repetida, porque los hábitos son acciones que realizamos de forma repetida y casi automática, si lo que queremos es añadir nuevos hábitos, lo que tenemos que hacer es que ese hábito, por un lado, sea atractivo, es decir, nos apetezca y nos apetece porque viene seguido de una consecuencia, y luego que sea fácil, no te lo pongas difícil. Y te pongo un ejemplo. Si salir a pasear te supone tener que coger el coche, hacerte 40 minutos de viaje para llegar a un parque bonito, no lo vas a hacer. Porque estás poniendo muchos obstáculos para llegar al objetivo y para hacer esa acción. En cambio, si tienes una cinta en tu casa, es mucho más fácil que camines. Porque la tienes ahí, literalmente. Entonces, lo único que tienes que hacer es encender la máquina y ponerte a andar. Y así con todo. Si te pones fácil, el contexto va a ser mucho más fácil que puedas hacer esas conductas. Y te tienes que recompensar por ello. Esas conductas que te cuestan te tienes que recompensar de forma inmediata de haberlas realizado. Porque los seres humanos somos seres presentes. Entonces, si tú esa conducta le pones una recompensa, te lo pones fácil, te lo pones atractivo, va a ser muy fácil que puedas añadirla. Y aquí entra también el último paso, que es el seguimiento. Y el seguimiento lo puedes hacer tú mismo de forma autónoma, que puede ser con una lista de cosas de hecho esto, genial, un tic, muy bien hecho, Ramón, bien hecho por haber cumplido con esto. O tener a alguien, tener una persona a quien rendir cuentas para que se asegure de que te dé ese refuerzo social de enorme, enorme por haber hecho esto, enorme por haber hecho esa conducta, no por haber conseguido el resultado, por haber hecho la conducta que te va a llevar inevitablemente al resultado, que es perder esos 20 kilos. Si tú tienes a una persona que esté ahí haciéndote seguimiento y asegurándose de que estás cumpliendo, va a ser también mucho más fácil, porque aparte esa persona te puede dar un refuerzo, que es cuando cumplas eso, tú le dices, oye tío, lo he cumplido, he hecho esto. Y el tío te va a decir, qué grande, enorme, tal, buenísimo. Te está reforzando la respuesta, la conducta, el comportamiento que quieres aumentar. Y de esta forma es como empiezas a poco tener hábitos en tu día a día cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez que tienen un impacto mayor, hasta que dejas de ser la persona que tiene hábitos de tener sobrepeso, a ser la persona que tiene hábitos de ser un tío atlético, ser un tío fuerte, ser un tío sin grasa, ser un millonario, lo que sea. Ahí está.